Quien hablaba era Yalitza, la suegra de Nahuel Agustín Gallo, la madre de la esposa de María Alexandra Gómez, que se mostraba inusualmente optimista respecto a la liberación de Nahuel Gallo, este gendarme que está hace 430 días secuestrado por la dictadura, que hoy está a cargo de los hermanos Rodríguez. Importante porque es un optimismo que va creciendo. Ya lo veíamos que se desprendía de algunas declaraciones de la propia María Alexandra. Bueno, ya Yalitza aún más categórica. Claro, ya el Foro Penal, que es el organismo que viene documentando el estado de los presos políticos en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, ha documentado que desde el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez, desde la Asamblea Nacional, anunciaba que iban a empezar a ser liberados los presos políticos, ya se produjeron más de 400 excarcelaciones, es decir, de los casi 900 presos políticos que había cuando cae Nicolás Maduro, cuando es capturado Maduro, bueno, 400 ya fueron excarcelados, esto en menos de 40 días. Lo dijo Marco Rubio en su declaración ante los senadores de los Estados Unidos. Van a liberar a los presos políticos. Nos gustaría que este proceso fuera más rápido, pero se va a producir. Por supuesto, los cambios, los anuncios, las idas y vueltas en torno a la ley de amnistía genera y sigue generando inquietud, porque es una ley de amnistía que claramente no se presenta como una amnistía total y absoluta para todos los perseguidos por la dictadura. Es una ley de amnistía que parece, a medida de liberar a algunos y mantener cautivos a otros. Por eso, desde que Jorge Rodríguez hizo su show en Zona 7, donde está uno de los centros de reclusión, donde simuló saludar a presos políticos, dijo: el martes se aprueba la ley de amnistía y salen todos para afuera. Eran de actrices, ninguno era un hecho real. Lo cierto es que el martes ni siquiera se votó. Hoy tampoco se va a votar, no estaba previsto. Mañana debería haber sesión, debería tal vez votarse esto mañana. ¿Habrá modificaciones? Esto es parte de la discusión y es parte de la presión que los familiares de presos políticos están haciendo contra los legisladores del chavismo, con escenas de confrontación, pero confrontación en un buen sentido de la palabra, en términos de estos familiares desesperados, diciéndoles en la cara a estos supuestos legisladores que liberen a sus familiares, que liberen a sus seres queridos. Algo inimaginable hace solo 40 días cuando Maduro seguía en Venezuela. Tuvo esta serie de situaciones a la propia Yalitza como protagonista. Porque mirá lo que se producía anoche cuando ingresaba la suegra de Nahuel Agustín Gallo a la Asamblea Nacional y les decía esto a los legisladores. Su único delito, ser un gendarme, pero no venía como gendarme, venía como un ciudadano argentino, a visitar a su familia, a su hijo y a su mujer, que es mi hija, María Alexandra Gómez, en la ciudad de Puerto La Cruz. Teníamos todo planificado, un 8 de diciembre, hasta el 30 de diciembre, que iba a ser mi mortificación porque se me iban a ir. Y me iba a quedar nuevamente sola porque yo vivo sola. Mis 3 hijos se me fueron, viven en la Argentina. ¿Por qué? Ya saben, por todo. Nahuel fue detenido y desaparecido. Hoy tiene 429 días en desaparición, ciudadanos, diputados. Él no se ha podido comunicar con su familia. Él no ha tenido una llamada telefónica. Él no tiene visitas. Y como yo soy su suegra, yo no soy su familiar directa. No tengo derecho, no me dan información. Pero soy abogada y he querido ejercer el derecho de la defensa privada y se le ha prohibido. Yalitza, que estaba prácticamente en un estado casi de arresto domiciliario por el nivel de acoso que sufrió durante 400 días por precisamente hacer lo que contaba ahí, ejerciendo su título como abogada, tratando de representar a su yerno secuestrado, y eso le valió todo tipo de amenazas. Llevó a que de hecho María Alexandra Gómez fuera extraída en una operación clandestina de Venezuela por la Argentina y aliados de la Argentina, y es por la razón por la que hoy María Alexandra y su hijo Víctor, el hijo
que tiene con Nahuel Gallo estén seguros en la Argentina. Bueno, de esa situación a esta, donde a viva voz Yalitza le dice a los representantes del chavismo las cosas como son. Es lo que se vio ayer también más temprano en las afueras de la Asamblea Nacional, cuando Jorge Arreaza y Pedro Infante, dos de los más encumbrados miembros del chavismo en la Cámara, en la Asamblea, también eran abordados de esta manera. ¡La calle es del pueblo! ¡Y el pueblo lo reclama! La actuación de los cuerpos de seguridad. Vamos a contemplarlo todo. Diputado, el caso de Juan Pablo Guanipa, que fue recapturado, es decir, ¿cómo se puede que todos los presos debemos tener una actuación propia del momento, de diálogo, de entendimiento. Si todos colaboramos, todos vamos a estar muy bien. ¿Cómo se entiende la medida de Guanipa, de Juan Pablo Guanipa? Respetar al espíritu de la medida para reincorporarse a la política, para las instituciones y no A veces, y nosotros tenemos responsabilidad como periodistas, cuando la historia se está produciendo ante nuestros ojos, se produce con una velocidad que nos impide darnos cuenta de que lo que se está produciendo es historia viva. El chavismo fue una de las dictaduras más brutales que tuvo América Latina en toda su historia. Durante 27 años se dedicó a aterrorizar a su población, a encerrarla en centros clandestinos de detención, a torturarla, a buscar borrarle su identidad, hasta sus ideas más básicas en torno al miedo, en torno a la movilización, utilizando también el hambre y la miseria como recursos a través de su maquinaria clientelar. Esa dictadura, hasta hace 40 días parecía inamovible. Y nosotros estamos viendo que no pasaron 40 días de la captura de Maduro y vemos una imagen inimaginable en la Venezuela de los últimos 27 años. Un funcionario de alto rango, como es Jorge Arreaza, que pasó por distintos cargos en la dictadura en estos 27 años, teniendo que confrontarse con familiares que les ponen la foto de los presos políticos, con periodistas que le preguntan, ¿y qué pasó con Guanipa? ¿Por qué lo liberaron y después lo volvieron a secuestrar? Esto no existía en Venezuela. Por eso es tan fuerte lo que está pasando. Es de dimensiones históricas y hay que entenderlo así. Y es mucho más rápido de lo que cualquiera se imaginó que se iba a dar todo lo que se está dando. Es importante entenderlo, más allá de cómo termine saliendo la amnistía, más allá de que seguramente seguirá habiendo marchas y contramarchas, como lo muestra el propio caso de Juan Pablo Guanipa, que era liberado el domingo, que era secuestrado en la madrugada del lunes y que ayer fue excarcelado, como nosotros te contábamos aquí en el programa de ayer, y su hijo, Ramón Guanipa, contó. Primero vamos a compartir la primera imagen que se conoce del propio Juan Pablo Guanipa. Ya que se conozca una imagen, es un dato en ese sentido diferente, porque justamente Juan Pablo Guanipa mostrando que lo liberaron, no lo liberaron, lo excarcelaron y tiene que usar esa tobillera que le ves allí para registrar sus movimientos. Ya igual la foto es de por sí una señal de desafío que continúa allí, y lo es también el testimonio de su hijo Ramón, que habló de las condiciones en las que está su padre y le envió un mensaje a Estados Unidos, porque está claro que para que lo hayan secuestrado nuevamente y hayan tenido que luego liberarlo, o por lo menos sacarlo de la cárcel para enviarlo a prisión domiciliaria, es evidente que hubo una intervención de los Estados Unidos. Mi padre fue excarcelado nuevamente y fue traído a la casa bajo arresto domiciliario. Tiene un grillete
2 funcionarios apostados en el estacionamiento de nuestra casa, prohibición para salir en redes sociales y dar declaraciones, además de lo obvio de no poder salir de su casa. Quiere decir que tiene menos libertades que el domingo cuando fue liberado en primera instancia. Mi padre, aunque fue excarcelado, no está libre, al igual que el resto de presos políticos que se mantienen hoy todavía en las mazmorras o en sus casas, totalmente cortados de su libertad de expresión. Secretario de Estado, excelentísimo Marco Rubio. Quisiera agradecerle por todo el apoyo que usted, el presidente Donald Trump y su administración han tenido con la causa venezolana. Pero quisiera pedirle que por favor vea la situación que está sucediendo. Algunas cosas no se están cumpliendo por parte del régimen de Delcy Rodríguez. Prometieron una ley de amnistía que se supone debía ser hoy aprobada en segunda instancia y tampoco fue aprobada. Están de alguna manera extendiendo el sufrimiento de todos los venezolanos. Por eso queremos hacer un llamado a que, por favor, ustedes que tienen la capacidad y el poder, aprieten las tuercas para que el régimen finalmente libere a todos los presos políticos y podamos vivir en paz. Gracias. Y es inevitable que ese sea el desenlace, porque lo que estamos viendo es que en menos de 40 días el aparato represivo está derrumbándose, que el aparato clientelar, como te detallábamos ayer, también se está derrumbando y que todos se dan cuenta los que se encargaban de reprimir y ya no se animan a reprimir porque dicen, a ver si reprimo y después tengo un problema porque los Rodríguez ya no siguen, porque mi jefe directo termina siendo removido cuando venga otro gobierno o porque el propio Estados Unidos decide presionar. Entonces yo por la duda no reprimo. Y la gente que antes decía, yo no puedo salir a protestar, no puedo arriesgar mi vida y dejar a mis hijos huérfanos por protestar, ahora dice, no, puedo salir, se van a animar a lastimarme, difícil que se animen a lastimarme. Entonces cuando eso se produce, cuando ese dique de contención se rompe y se rompe con mucha velocidad. Y el río que fluye se vuelve muy difícil de contener. Y eso es lo que estamos viendo en esta Venezuela, donde pasan cosas inimaginables hasta hace muy poco tiempo, incluso cuando lo vemos en materia económica, en materia comercial, como lo que daba a conocer ayer la agencia Bloomberg, del primer cargamento de petróleo rumbo al Estado de Israel, algo que no ocurría desde hacía 6 años. Un buque de carga que va a estar que ya le está llevando crudo a Israel, algo que no ocurría desde el año 2020 y que muestra cómo ya está en marcha la reactivación de la industria petrolera. Por supuesto, el petróleo es extraído de la cuenca venezolana, es extraído sobre todo de la faja del Orinoco, es llevado a los Estados Unidos donde es procesado y refinado, porque es un petróleo muy pesado el que se extrae de Venezuela, y desde allí empieza a ser distribuido a distintos mercados. Fíjate vos ahí la lista que daba la agencia Bloomberg. Ya, obviamente, parte es el mercado estadounidense, ya está en la India, que venía siendo desde antes comprador del petróleo venezolano, solo que ahora tiene que pagar el valor de mercado, y España, que aparecía también como un comprador. Bueno, se suma Israel. Sí, Israel, el país que durante 27 años fue denostado y demonizado por el régimen chavista, entre otras cosas, por su alianza con Irán y con el terrorismo islámico de Hamas y Hezbollah. Alianza que se terminó para el bien de Venezuela y de toda América Latina.